¿Te has puesto a pensar por qué ciertas oraciones parecen tener un poder distinto, una fuerza que no es de este mundo? ¿Por qué a algunos les va de perlas en lo espiritual mientras otros nomás no dan una? La clave, la neta, podría estar en una de las tradiciones cristianas más viejas y mejor guardadas del mundo, pero que ha pasado prácticamente desapercibida para casi toda la humanidad por siglos. Hoy vamos a clavarnos en uno de los secretos más celosamente guardados de la espiritualidad cristiana primitiva, un hallazgo que puede darle un giro completo a cómo entiendes el rezo y la conexión divina. Imagínate por un momento que existe una versión de la Biblia que trae textos y enseñanzas que le fueron quitados o que de plano nunca quisieron incluir en las versiones que conocemos hoy. Imagínate que esa versión guarda prácticas y oraciones que el mismísimo Jesús usaba, métodos específicos que él les enseñaba a sus discípulos más cercanos, pero que por razones de poder, de política y de dogma, acabaron siendo suprimidas a lo largo de la historia. Esto no es cuento chino ni teoría de conspiración de esas que se avientan en el café. Estamos hablando de la Biblia etíope, la Mera Ge'ez, una de las tradiciones bíblicas más antiguas y completas que existen, conservada por la Iglesia Ortodoxa etíope por más de 1600 años. Y es que, mira, Etiopía es el único país africano que nunca se dejó colonizar por completo, Y eso permitió que su tradición cristiana creciera como hongo, de forma independiente, manteniendo textos y ritos que en otros lados se esfumaron o de plano los hicieron desaparecer. Mientras por un lado el resto del cristianismo andaba en concilios, reformas y estandarizaciones, que para ser sinceros, muchas veces significaron borrar ciertos textos, la Iglesia etíope se mantuvo aislada geográficamente, protegiendo una herencia espiritual que hoy se revela como un tesoro de esos que no tienen precio para el que de verdad quiere escarbarle a los orígenes de la fe. Lo que pone a la Biblia etíope en otro nivel no es solo que sea viejísima, sino que trae 81 libros, comparados con los 66 de la Biblia protestante tradicional o los 73 de la Biblia católica. Entre esos textos adicionales están el libro de Enoc, el libro de los jubileos, y otras escrituras que guardan tradiciones orales y prácticas espirituales que vienen desde el mero inicio del cristianismo. Estudios lingüísticos y arqueológicos sugieren que muchos de esos textos se conservaron en su forma más cercana a los originales, sin que les metieran mano con tantas traducciones e interpretaciones que le cambiaron la forma a otras Biblias. Pero lo que de plano trae de cabeza a los investigadores de hoy es una oración en particular, mencionada en varios de esos textos conservados, que aparentemente era utilizada por el propio Jesús cuando andaba en sus rollos más profundos de conexión divina. Esta oración no sale en los evangelios que nos contaron, los canónicos, tal como la conocemos, pero está guardada en fragmentos y referencias cruzadas a lo largo de varios textos etíopes, sugiriendo que era una práctica común entre los discípulos más cercanos de Jesús, transmitida de boca en boca y guardada con recelo solo por los que de verdad se apegaron a las enseñanzas originales, sin meterle o quitarle nada. El hallazgo de esta oración en específico ha causado un revuelo, ¿no sabes?, entre los expertos en estudios bíblicos y la historia de la iglesia primitiva. A diferencia de las oraciones que nos enseñaron desde chiquitos, esta tiene una estructura que te vuela la cabeza, que combina elementos de invocación, meditación contemplativa y declaración de fe, de una manera que crea un estado de conciencia espiritual profundamente diferente. La investigación apunta a que si la usabas seguido, te cambiaba la vida, no solo en lo espiritual, sino en el día a día, en lo práctico. Si te está latiendo esta verdad que te estamos soltando, y quieres descubrir más secretos escondidos en las tradiciones cristianas antiguas, no te hagas pato y suscríbete al canal, y dale a la campanita para que no se te pase nada. Hay un chingo de contenido exclusivo sobre descubrimientos arqueológicos y textos conservados que pueden transformar tu comprensión de la fe. Tu suscripción nos ayuda a seguir sacando a la luz estas verdades que casi nadie se atreve a contar. Para que de verdad le agarres la onda al poder de esta oración secreta, necesitamos primero entender el contexto histórico en que apareció y se conservó. La tradición cristiana etíope se remonta al siglo IV, cuando el cristianismo fue adoptado oficialmente por el reino de Aksum, uno de los imperios comerciales más acá de la antigüedad. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que la presencia cristiana en la región es mucho más antigua, posiblemente desde el primer siglo,
por las conexiones comerciales entre la región y el mundo mediterráneo. Lo que hace que esta tradición sea única es que creció como hongo, aislada del resto de la cristiandad, especialmente después de que el Islam apareciera en el siglo VII, que cortó de tajo las conexiones terrestres entre Etiopía y los centros cristianos del norte. Ese encierro, que a primera vista parecía un problema, se volvió una bendición para que los textos y tradiciones viejísimas se conservaran. Mientras otras iglesias andaban en broncas de persecuciones, reformas y querer ponerle la misma camisa a todo el mundo con sus doctrinas, la iglesia etíope se mantuvo firme, sin que le movieran un pelo a sus prácticas y escritos. La oración secreta de la que estamos chismeando está íntimamente ligada a una forma de ver lo divino y la conexión entre el hombre y lo sagrado que se guardó a cal y canto en esta tradición. A diferencia de las broncas teológicas que se armaron en Occidente, la tradición etíope se quedó con una visión más pegada al judaísmo del primer siglo, incluyendo prácticas meditativas y contemplativas que eran comunes entre los grupos religiosos de la época de Jesús. Los meros en manuscritos viejos han dado con que esta oración sale en varios textos diferentes, siempre que había un momento de esos bien intensos, o cuando de plano se necesitaba un milagro de los grandes. Lo que más les saca de onda a los investigadores es la consistencia con la que aparece, siempre con la misma estructura básica, sugiriendo que no es algo que se inventaron después, sino una tradición de pura boca muy antigua que se conservó con un cuidado de esos que da gusto. La estructura de la oración es bien chida porque mezcla cosas que hoy vemos en distintas tradiciones espirituales. Empieza con una invocación que establece la presencia divina, sigue con una sección de entrega y rendición personal, incluye una parte de petición específica y termina con una declaración de fe y confianza que sella la oración. Esta estructura no está hecha a la y se va, sino que es puro reflejo de una comprensión bien avanzada de cómo funciona la comunicación efectiva con lo divino. Pero lo que de verdad le da su toque a esta oración es su lenguaje específico y los conceptos que invoca. Usa nombres y atributos de Dios que casi no se ven en las Biblias que conocemos, ¿sabes? Algunos que vienen directito del hebreo y arameo originales, otros que parecen guardar tradiciones todavía más antiguas. Investigaciones lingüísticas sugieren que algunos de esos elementos podrían remontarse a las tradiciones de los patriarcas, conectando esta práctica cristiana con las raíces más profundas de lo que nos dice la Biblia. Lo que hace esta movida más cañona todavía es la forma en que esta oración parece haber sido utilizada no solo en momentos de necesidad personal, sino como parte de un sistema completo de práctica espiritual que integraba oración, ayuno y contemplación de una manera que pocos le agarraban la onda de verdad. Estudios detallados de los manuscritos etíopes revelan que esta oración específica estaba guardada bajo 7 llaves para situaciones de extrema importancia, siendo transmitida solo de maestro espiritual a discípulo, en una cadena ininterrumpida que remonta a los primeros siglos del cristianismo. Esta tradición de transmisión oral cuidadosa nos dice por qué la oración se quedó tal cual por tanto tiempo, aguantando todos los cambios y arreglitos que suelen pasar cuando algo espiritual se va regando por el mundo y las culturas. Si le rascas bien al texto, te das cuenta de que la oración tiene capas y capas de significado que solo se hacen evidentes cuando la checas en el contexto espiritual y teológico en que fue originalmente formulada. Cada frase, cada palabra, no está ahí por casualidad, sino que fue escogida a conciencia para invocar aspectos específicos de la naturaleza divina, y para armar un puente directo entre el que reza y lo sagrado. Los expertos en lenguas semíticas hallaron que algunos términos utilizados en la oración conservan formas de pronunciar y significados que se borraron en otras tradiciones, ofreciendo una ventana única para ver cómo las primeras comunidades cristianas de verdad le hablaban a Dios en sus rezos más profundos y poderosos. Pero a lo mejor, lo más chido de todo esto que se destapó es cómo esta oración se amarra con pasajes de los evangelios que por siglos nomás se interpretaron por encimita o como puro simbolismo. Cuando le echamos un ojo a esos pasajes con lo que nos dice esta tradición etíope, la cosa cambia y nos damos cuenta de que traen instrucciones prácticas mucho más claras de lo que pensábamos. Por ejemplo, cuando Jesús se iba a rezar solito, sobre todo antes de los momentos más pesados de su ministerio, chance, y estaba usando justo esta forma de oración que se guardó en Etiopía. Las veces que en los evangelios se habla de Jesús echando horas,
pasando noches enteras rezando, agarran otro vuelo, otra dimensión, cuando entendemos que a lo mejor usaba esta técnica especial para hablar con el Padre. Si apenas te estás enterando de este rollo tan fascinante sobre las tradiciones espirituales conservadas en Etiopía, y cómo pueden darle un giro a cómo entendemos el rezo cristiano, pues, a huevo, tienes que suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Estamos apenas empezando a explorar los tesoros espirituales que se guardaron en tradiciones antiguas, y hay mucho más revelaciones extraordinarias que compartiremos en los próximos videos. No te quedes fuera de la oportunidad de ser de los primeros en desenterrar estos secretos que te pueden cambiar el chip de cómo rezas. Si le seguimos rascando, la investigación de esta oración nos dice que no era nomás de recitarla y ya, sino que se practicaba en un ambiente bien específico que incluía preparación física, mental y espiritual. Los manuscritos describen rituales de limpieza antes de usarla, ayunos específicos que la hacían más potente, y hasta poses del cuerpo particulares que ayudaban a conectar con lo espiritual que se buscaba. Esta forma de ver la oración, que junta el cuerpo, la mente y el espíritu, muestra una comprensión mucho más sofisticada de la naturaleza humana y cómo hablar con Dios que lo que logran muchas prácticas de hoy. Lo que más deja con la boca abierta a los investigadores es ver que esta oración siempre va de la mano con resultados de locura. Los textos describen no solo curaciones milagrosas e intervenciones de Dios, sino también transformaciones profundas en el alma de los que la usaban bien. Hay historias de gente que, después de aprender y usar este rezo, sintió una conexión con lo divino que antes pensaban que era pura fantasía, una claridad espiritual que les dio un giro de 180 grados a cómo veían la fe y para qué estaban en este mundo. Pero lo más intrigante, lo que te hace pensar, es cómo esto se embona con pasajes del Antiguo Testamento que siempre se sintieron como a medias o con un velo. Cuando los profetas hebreos contaban sus rollos de comunicación directa con Dios, cuando relataban visiones y revelaciones extraordinarias, chance y estaban usando principios espirituales bien parecidos a los que guarda Etiopía. La línea directa entre las prácticas del Antiguo Testamento, lo que hizo Jesús y las tradiciones conservadas en la iglesia etíope, nos habla de una herencia espiritual que no se cortó y que une a los que rezan hoy con las formas más puras y chingonas de oración que ha visto la historia bíblica. La forma de esta oración también te destapa un entendimiento profundo de cómo jalan la mente y el espíritu cuando uno se eleva espiritualmente. Cada parte de la oración está pensada para llevar al que reza por etapas, como escalones, para conectar más y más con lo espiritual, empezando por reconocer que Dios está ahí, pasando por soltar el ego personal, llegando a pedir lo que se necesita, y al final, una declaración de fe que cierra la comunicación y abre la puerta para que la respuesta de Dios llegue. Esta secuencia no está hecha al azar, sino que es el espejo de principios espirituales bien pesados sobre cómo hablar y mantener el hilo con realidades más allá de lo que vemos. Los manuscritos también traen advertencias claras de cómo no usar esta oración, dando a entender que su poder dependía un montón de cómo andaba uno espiritualmente y de la intención que le metía. No era nomás de decir unas palabras mágicas y listo, sino de meterse en un estado de conciencia espiritual donde de verdad podías hablar con lo divino, de una forma que se salía de lo normal. Esta idea de prepararse por dentro y de tener el corazón puro cuadra con lo que Jesús enseñaba sobre cómo rezar bien, sobre todo cuando decía que se orara en secreto y de corazón. Que estos manuscritos hayan llegado hasta nosotros después de tanto siglo, nos habla de la chamba impresionante de la iglesia etíope para no dejar que se perdieran las tradiciones espirituales más hondas del cristianismo de antes. Mientras otras ramas del cristianismo andaban en reformas, pleitos y reinterpretaciones que muchas veces acabaron con prácticas viejas o las cambiaron a su modo, la iglesia etíope armó un sistema de esos que te dejan frío, que aseguró que estas enseñanzas pasaran tal cual de generación en generación de monjes y líderes espirituales. No fue de chiripa que esto se conservara, sino que entendían a la perfección que algunas prácticas espirituales eran tan valiosas que perderlas sería una tragedia de las que no tienen remedio para la humanidad. Los métodos que usaron para guardar estos textos no solo incluían copiar los manuscritos con un cuidado extremo, sino también pasar de boca en boca las instrucciones exactas de cómo entender y usar lo que decían. Esta doble jugada garantizaba que, aunque se perdieran o dañaran los textos físicos, el saber esencial se quedaba vivo en la memoria y en la práctica de la comunidad espiritual.
Los monjes que se rifaron con esta chamba de preservar, desarrollaron trucos de memorización bien complejos que permitían pasar con pelos y señales no solo las palabras, sino también los detalles y el énfasis preciso que se necesitaba para que la oración jalara. Estudios recientes sobre la lengua de estos manuscritos te abren capas de significado que solo se ven cuando los checas dentro de la tradición espiritual completa donde se guardaron. Las palabras escogidas para el rezo no son meras traducciones directas de términos hebreos o griegos, sino una mezcla bien pensada que trae consigo entendimientos espirituales que se pulieron por siglos de estar en la meditación. Esta forma de ver la lingüística nos hace pensar que los que guardaron estos textos tenían una comprensión de otro nivel, tanto de los principios espirituales como de cómo funciona la mente y la energía para que una oración sea efectiva. La conexión entre esta tradición y lo que cuentan los evangelios se pone más clara todavía cuando uno revisa las veces que Jesús rezaba con una intensidad que te sacaba de onda, o que de plano hacía que las cosas pasaran. Las historias de sus vigilias nocturnas en oración, de cómo se iba a lugares apartados para hablar con el Padre, y sobre todo su rezo en el huerto de Getsemaní, agarran otro peso cuando los entendemos con lo que nos dice la tradición etíope. No eran nomás pláticas al "ahí se va con Dios", sino prácticas bien armadas que seguían reglas específicas para conectar de forma efectiva con planos de realidad más allá de lo que vemos. Lo más fuerte de este hallazgo es cómo le da luz a pasajes de la Biblia que siempre se sintieron como un misterio o que les faltaba algo. Cuando Jesús les enseñaba a los discípulos a rezar, cuando prometía que lo que se pidiera con fe se cumpliría, cuando hablaba de mover montañas con la oración, chance, y se refería a formas de rezar bien específicas que sus seguidores directos entendían, pero que se fueron perdiendo después. Que Etiopía haya guardado estos métodos nos abre una ventana para entender no solo lo que Jesús decía del rezo, sino cómo sus enseñanzas se ponían en práctica y se vivían de verdad. La estructura de la oración que está en los manuscritos etíopes también nos echa luz sobre una psicología espiritual profunda, que le ganó por siglos a lo que hoy descubrimos de los estados alterados de conciencia y la neuroplasticidad. Cada parte de la oración está hecha para provocar cambios específicos en la mente y el sentir del que reza, armando el ambiente perfecto para experiencias espirituales bien hondas. Esta forma de hacer las cosas nos hace pensar que los maestros espirituales que crearon estos métodos sabían un chorro de cómo jala la mente humana, al nivel de lo que hoy saben los neurocientíficos y psicólogos transpersonales. Lo más cabrón de todo es que esta oración, la mera verdad, venía siempre acompañada de otras prácticas que le daban más fuerza. Incluía técnicas de respiración, poses especiales del cuerpo y formas de visualizar que la hacían más efectiva. Estos detalles extras se guardaron en otros textos que apenas ahora se están ligando con la oración principal, destapando un sistema espiritual completo que no solo metía la mente y el espíritu, sino a la persona entera en una experiencia bien integrada de hablar con Dios. La complejidad de este sistema nos hace pensar en influencias que podrían venir desde las tradiciones místicas más viejas del judaísmo, y hasta prácticas espirituales de antes de Cristo que Jesús hizo suyas y metió en su ministerio. Las implicaciones de este hallazgo para cómo vemos hoy la espiritualidad cristiana son de esas que te cambian el chip. Si estos métodos son, la neta, las prácticas que usó Jesús y que se guardaron fielmente en Etiopía, entonces millones de cristianos por todo el mundo han andado por la vida espiritual sin tener acceso a las herramientas más poderosas que su propia fe les ofrece para hablar con Dios. Esto nos pone a pensar fuerte. ¿Cómo es que se perdieron ciertas prácticas? ¿Por qué las dejaron fuera de las tradiciones principales? ¿Y qué otros tesoros espirituales andan por ahí, esperando ser desenterrados en los rincones más escondidos de la herencia cristiana? La resistencia de algunas autoridades de la Iglesia a todo esto también nos dice mucho, Nos sugiere que el querer mantener las estructuras de poder de siempre a veces choca con el sacar a la luz verdades espirituales de las buenas. Cuando se vuelven a encontrar prácticas que le dan poder a la gente para hablar directamente con lo divino, pues obvio que eso le pega a los sistemas que necesitan de la Iglesia para tener el control. Esta bronca no es nueva en el cristianismo, pero verla hoy, con lo de Etiopía, nos da chance de ver cómo el poder espiritual y el poder de la institución a veces jalan para lados diferentes. La transformación del cristianismo en los primeros siglos después de la muerte de Jesús
Es uno de esos rollos más complejos y menos entendidos de la historia de la religión. Los datos históricos sugieren que muchas de las prácticas espirituales más poderosas del cristianismo de los primeros tiempos fueron. Algunas prácticas, mi gente, fueron abandonadas a la mala o de plano borradas del mapa cuando la iglesia se hizo grande y poderosa. Pero esta oración secreta, que se salvó de milagro en unos manuscritos etíopes, nos abre una rendija a ese pasado que nos ocultaron. Nos deja ver cómo la espiritualidad cristiana original era otra cosa, muy diferente al rezo de estampita que nos vendieron. Los estudios, comparando estos textos con otros fragmentos antiguos, dicen que esta oración era solo una parte de un sistema mucho más complejo. Había meditación de la buena, técnicas de contemplación y rituales de purificación diseñados para que la gente conectara directo con lo divino. Lo cabrón de este hallazgo es que nos dice que el cristianismo de los inicios se parecía más a las tradiciones místicas de Oriente de lo que la mayoría se imagina. Las similitudes con el budismo tibetano, el hinduismo védico o el misticismo sufí son tan claras que algunos expertos hasta creen que todas estas tradiciones salieron de una fuente espiritual común, una mucho más antigua. Esto nos hace pensar bien profundo. ¿Será que hay verdades universales sobre cómo hablar con Dios? ¿Verdades que aparecen una y otra vez en diferentes culturas y épocas? La cacería despiadada contra las prácticas místicas en el cristianismo empezó bien temprano y se puso peor cuando la religión se volvió la oficial del Imperio Romano. Hay documentos escondidos en monasterios remotos que revelan cómo a grupos enteros de monjes y místicos los obligaron a claudicar o los mandaron a la hoguera. Literal, la oración secreta que se dice que Jesús enseñó fue de las primeras que los jerarcas declararon veneno puro. ¿Por qué? No porque fuera herejía en su contenido, sino porque le daba poder al fiel, la capacidad de tener una revelación directa sin necesidad de pasar por la ventanilla del cura. Una amenaza tan gorda para el monopolio de la fe, que movieron cielo y tierra, quemaron registros y borraron huellas para que nadie supiera de ella. El hecho de que solo sobreviviera en la tradición etíope es prueba de lo necios que fueron los que quisieron silenciarla, y de las agallas de los que arriesgaron el pellejo para que no se perdiera. Es una historia de no creer cómo ciertas prácticas espirituales fueron desapareciendo del cristianismo oficial. Las investigaciones recientes en los archivos secretos del Vaticano y viejas bibliotecas monásticas muestran un patrón. Primero desanimaron las prácticas que promovían la experiencia directa con Dios, luego las prohibieron y al final las hicieron olvidar. La estrategia, al parecer, fue reemplazar métodos que empoderaban al individuo por rituales que requerían la presencia del clérigo. Donde antes había técnicas de oración que cualquiera podía aprender para sentir a Dios en carne propia, metieron sacramentos que solo podían ser administrados por sacerdotes ordenados. Esta no fue una movida de un día para otro, sino un golpe maestro bien calculado que les tomó siglos en cocinar. La oración secreta de Jesús fue de las últimas en resistir esta transformación, aguantando en comunidades aisladas mucho después de que había desaparecido de las corrientes principales del cristianismo. Lo que más cala hondo es la documentación de las broncas pesadas entre los místicos cristianos que usaban estos métodos antiguos y los capos de la iglesia que querían tener el control absoluto de las almas. Hay registros en monasterios coptos y etíopes que describen confrontaciones donde a los monjes los tacharon de brujos o herejes. ¿Su delito? Conectar directamente con lo divino, sin pedir permiso. La ironía es que estas mismas técnicas eran consideradas completamente ortodoxas unos siglos antes, cuando las practicaban abiertamente santos y líderes respetados. El cambio en la percepción no fue porque las prácticas se volvieran malas, sino puro juego de poder. La clásica movida para que nadie se saliera del huacal y todos rezaran igualito, como borregos. ¿Cuántas joyas espirituales más habrán tirado a la basura en este proceso de institucionalización? La neta, la respuesta te va a sorprender más de lo que crees, sobre todo si pensamos que algunas de las técnicas más profundas para hablar con lo divino fueron escondidas a propósito, no porque te hicieran daño al alma, sino porque eran dinamita pura para la cúpula, una amenaza a su imperio. El análisis lingüístico de los manuscritos etíopes que guardaron la oración secreta nos revela capas de significado que se perdieron en las traducciones posteriores.
Los que le saben a las lenguas semíticas antiguas descubrieron que ciertas palabras y frases de la oración original tienen connotaciones que simplemente no existen en las versiones griegas o latinas. Y esto no es solo cosa de académicos, mi gente. Esto afecta directamente el poder y la efectividad de la oración cuando se practica. Por ejemplo, una sola palabra en arameo de la oración original puede significar a la vez aliento, espíritu, vida y presencia divina, creando resonancias múltiples en la mente de quien reza que son imposibles de replicar en otros idiomas. Este descubrimiento sugiere que la estructura lingüística de la oración fue construida con una astucia increíble para inducir estados específicos de conciencia a través de la repetición de sonidos y conceptos que operan a nivel consciente y subconsciente. La preservación de estos elementos lingüísticos originales en la tradición etíope es un tesoro incalculable para entender no solo lo que Jesús enseñó, sino cómo lo enseñó y por qué sus métodos eran tan poderosos para transformar vidas. Aquí no hablamos de estampitas, mi gente. La bronca con esta oración es más profunda. Es la historia de cómo la élite religiosa manejó los hilos del poder por más de 1500 años, controlando hasta el pensamiento. La supresión sistemática de prácticas espirituales que promovían la experiencia directa con lo divino fue parte de un proyecto más grande para centralizar la autoridad religiosa, y eso tuvo consecuencias profundas para la cultura, la política y la ciencia en el mundo occidental. Cuando la gente pierde el acceso a métodos que les permiten tener revelaciones personales, se vuelven naturalmente dependientes de las instituciones para la interpretación y mediación espiritual. Y esa dependencia abre la puerta para que las autoridades religiosas no solo influyan en las creencias espirituales, sino también en las opiniones políticas, las decisiones económicas y hasta el desarrollo científico. Por eso, la redescoberta de prácticas como la oración secreta de Jesús es más que un simple interés histórico o espiritual. Es una oportunidad para que los individuos recuperen esa autonomía espiritual que nos fueron robando a cuentagotas a lo largo de siglos de 1900 institucionalización religiosa. La documentación histórica guardada en esos monasterios etíopes remotos nos da una perspectiva revolucionaria sobre cómo esta oración secreta funcionaba en un contexto social totalmente diferente al que conocemos. Fuentes antiguas describen comunidades enteras que practicaban formas colectivas de esta oración, creando experiencias espirituales compartidas que fortalecían los lazos sociales y promovían la cohesión comunitaria de maneras que nos voltean la cabeza y nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber sobre la espiritualidad individual. Estas prácticas comunitarias no eran solo ejercicios religiosos, sino sistemas sofisticados de apoyo mutuo, resolución de conflictos y toma de decisiones colectivas que integraban las dimensiones espirituales con las necesidades prácticas de la vida diaria. Las investigaciones antropológicas sugieren que estas comunidades desarrollaron formas únicas de liderazgo distribuido donde la autoridad espiritual emergía de forma natural a través de la destreza en la práctica de la oración, en lugar de ser impuesta a través de jerarquías institucionales. Este enfoque orgánico a la autoridad espiritual creaba ambientes donde la innovación y el crecimiento personal eran bien vistos, resultando en un desarrollo y refinamiento continuo de la práctica de la oración a lo largo de generaciones. El contraste entre estos sistemas comunitarios antiguos y las estructuras religiosas institucionales que se desarrollaron después revela la vieja bronca entre el pueblo y los mandamases de la fe. Una herida que sigue abierta en la experiencia espiritual contemporánea. Mucha gente moderna se siente desconectada o alienada en los contextos religiosos formales, buscando alternativas que les ofrezcan una experiencia más directa y personal de lo sagrado. La redescoberta de la oración secreta de Jesús ofrece exactamente este tipo de alternativa, proporcionando un método que puede ser practicado independientemente de la afiliación institucional, mientras honra tradiciones espirituales profundas que conectan a los practicantes con miles de años de búsqueda humana de lo divino. Esta independencia institucional no es un rechazo a la comunidad espiritual, sino un regreso a formas más orgánicas de comunión espiritual basadas en la experiencia compartida en lugar de la doctrina impuesta. Los practicantes contemporáneos de la oración descubren que su práctica personal los conecta naturalmente con otros que comparten experiencias similares, creando redes informales de apoyo espiritual que trascienden las denominaciones religiosas tradicionales.
Análisis recientes de los textos etíopes revelaron que la oración secreta incorpora principios que se adelantaron a descubrimientos modernos sobre neuroplasticidad y estados alterados de conciencia. Ciertas secuencias de palabras y patrones respiratorios incluidos en la oración parecen estar específicamente diseñados para inducir cambios medibles en la actividad cerebral, particularmente en regiones asociadas con el bienestar, la compasión y la percepción intuitiva. Esta convergencia entre sabiduría antigua y ciencia moderna sugiere que Jesús, un genio adelantado a su época, que le sabía al coco humano como nadie. Los investigadores que estudian estados contemplativos descubrieron que las prácticas basadas en esta oración producen patrones de ondas cerebrales similares a los observados en meditadores avanzados de varias tradiciones, pero con características únicas que sugieren un enfoque distintivamente diferente para el cultivo de estados espirituales elevados. Estas características incluyen una mayor activación de circuitos neuronales asociados con la empatía y la conexión social, indicando que la oración fue específicamente desarrollada no solo para el crecimiento espiritual individual, sino para el fortalecimiento de capacidades relacionales y comunitarias. La preservación de esta oración en la tradición etíope también revela aspectos fascinantes sobre cómo el conocimiento espiritual profundo puede sobrevivir a través de periodos históricos turbulentos, durante siglos en que otras tradiciones cristianas estaban enfrentando persecución, divisiones teológicas y presiones políticas que resultaron en la supresión de muchas enseñanzas originales. Las comunidades etíopes mantuvieron sus prácticas en un relativo aislamiento que permitió la preservación de elementos que se perdieron en otros lugares. Este aislamiento no fue completo. Hubo intercambio ocasional con otros centros cristianos, pero fue suficiente para proteger las tradiciones locales de las presiones homogeneizadoras que afectaron al cristianismo en otras regiones. El resultado fue la preservación de versiones de las enseñanzas de Jesús que mantienen características únicas que pueden representar aspectos más auténticos de su mensaje original que las versiones que pasaron por múltiples capas de traducción, interpretación y adaptación cultural, como si el destino o la geografía se confabularan para proteger estos secretos. Los expertos en estudios comparativos de religiones han encontrado paralelos intrigantes entre la oración secreta preservada en la tradición etíope y prácticas contemplativas encontradas en otras tradiciones espirituales antiguas que sugieren fuentes comunes o influencias cruzadas que preceden al cristianismo institucional. Estas conexiones no disminuyen la singularidad de la contribución de Jesús, pero la sitúan dentro de un contexto más amplio de búsqueda humana universal por métodos eficaces de trascendencia espiritual y transformación personal. La oración incorpora elementos que resuenan con prácticas judías antiguas, tradiciones contemplativas egipcias e incluso técnicas meditativas que eran conocidas en tradiciones orientales de la época. Esta síntesis sugiere que Jesús no inventó el hilo negro, pero lo tejió de una forma que nadie más pudo, refinando e integrando sabiduría espiritual existente, de maneras que producían resultados excepcionalmente poderosos. Su genialidad pudo haber residido no tanto en la invención de técnicas completamente originales, sino en la capacidad de sintetizar y perfeccionar métodos existentes, creando un enfoque que era simultáneamente accesible para la gente común y profundamente transformador en sus efectos. Las implicaciones contemporáneas de este descubrimiento van mucho más allá de círculos académicos o comunidades religiosas específicas. En estos tiempos de locura, de tanta ansiedad, depresión y soledad, la redescoberta de prácticas espirituales que han demostrado eficacia a lo largo de milenios ofrece una tabla de salvación para el alma en estos tiempos cabrones. La oración secreta no te pide credencial de ninguna religión para funcionar. Su estructura y técnicas pueden ser practicadas por personas de diversas orientaciones espirituales o incluso por aquellos que se consideran seculares, pero están interesados en explorar estados alterados de conciencia y bienestar mental. Esta versatilidad hace que la práctica sea particularmente relevante en contextos multiculturales y pluralistas, donde los métodos espirituales tradicionales pueden parecer exclusivos o culturalmente demasiado específicos para una adopción amplia. Hasta los psiquiatras, que no le creen a nada, le andan echando ojo a esta oración por su potencial terapéutico. Reconocen el valor de las prácticas contemplativas como complemento para tratamientos convencionales de trastornos de ansiedad,
depresión y trauma. Elementos específicos de la oración parecen ser particularmente eficaces para regular las respuestas al estrés y cultivar estados de calma interior que pueden complementar las terapias tradicionales. Esta aplicación terapéutica no requiere una interpretación religiosa de la práctica. Los beneficios pueden ser comprendidos puramente en términos de sus efectos psicofisiológicos medibles. Sin embargo, para aquellos que eligen involucrarse con las dimensiones espirituales de la práctica, beneficios adicionales relacionados con el sentido de propósito, la conexión trascendente y el significado existencial se vuelven disponibles, creando posibilidades para la curación que operan simultáneamente en niveles psicológicos, físicos y espirituales. La preservación de esta oración secreta en la Biblia etíope también nos invita a darle una segunda pensada a cómo nos llegó la palabra de Dios, y si lo que nos contaron es la neta, y cómo enseñanzas auténticas pueden persistir a través de los siglos incluso cuando enfrentan presiones institucionales para su supresión o modificación. La tradición etíope representa una línea de continuidad que permaneció relativamente aislada de las influencias políticas y teológicas que moldearon el cristianismo europeo durante los primeros 1000 años de su historia. Esta protección geográfica y cultural permitió que ciertas prácticas y enseñanzas fueran preservadas en formas que pueden estar más cerca de sus orígenes que las versiones que pasaron por múltiples capas de interpretación y reforma institucional. El estudio de esta preservación ofrece información valiosa sobre cómo las tradiciones espirituales auténticas pueden mantenerse vivas incluso frente a presiones externas significativas. El análisis comparativo de la oración secreta con otros textos preservados en tradiciones cristianas orientales revela patrones interesantes que sugieren que elementos de esta práctica pudieron haber sido más ampliamente conocidos en los primeros siglos del cristianismo de lo que reconocemos actualmente. Cachitos de prácticas similares aparecen en textos sirios, coptos e incluso en algunas tradiciones monásticas del cristianismo oriental que mantuvieron conexiones con centros de aprendizaje más antiguos. Estos descubrimientos sugieren que lo que encontramos en la Biblia etíope puede representar no una tradición aislada y única, sino un ejemplo particularmente bien preservado de prácticas que una vez estuvieron más ampliamente distribuidas a través del mundo cristiano primitivo. La pérdida de estas prácticas en otras tradiciones puede reflejar no tanto su ausencia original, sino los efectos de cambios institucionales, persecuciones y reformas que priorizaron la uniformidad doctrinal sobre la diversidad de prácticas espirituales. El contexto histórico de la preservación etíope también ilustra cómo factores geopolíticos pueden, sin querer, servir para proteger tradiciones espirituales que podrían haberse perdido en ambientes más conectados políticamente. El aislamiento relativo de la Iglesia etíope durante periodos cruciales de consolidación doctrinal en el cristianismo europeo le permitió mantener prácticas y textos que pueden ofrecer ventanas únicas a formas más antiguas de espiritualidad cristiana. Esta preservación no fue necesariamente intencional o consciente. Muchas veces, las tradiciones se mantienen simplemente porque no hay presiones específicas para cambiarlas, en lugar de esfuerzos deliberados para conservarlas. En el caso de la oración secreta, su preservación pudo haber resultado de una combinación de factores, incluyendo su integración profunda en la práctica espiritual personal de individuos devotos, su transmisión a través de linajes monásticos que valoraban la continuidad sobre la innovación, y la propia estructura de la sociedad etíope que favorecía la estabilidad cultural y la resistencia a cambios impuestos externamente. Una mezcla de suerte, aislamiento y la necedad de la gente de no dejarse. La redescoberta contemporánea de esta oración también levanta cuestiones importantes sobre cómo evaluamos y validamos las prácticas espirituales en contextos modernos donde las metodologías científicas y los enfoques empíricos son frecuentemente considerados los únicos medios legítimos para determinar la eficacia y el valor. La oración secreta presenta un caso interesante porque sus efectos pueden ser medidos y documentados usando instrumentos científicos modernos, pero su significado completo solo puede ser comprendido cuando consideramos dimensiones de la experiencia humana que resisten la cuantificación simple. Esta tensión entre la mensurabilidad científica y el significado experiencial refleja desafíos más amplios que enfrentamos cuando intentamos integrar la sabiduría antigua con la comprensión contemporánea.
La validación de la eficacia de la oración a través de estudios neurocientíficos y psicológicos ofrece un puente importante entre mundos antiguo y moderno, pero también corre el riesgo de reducir prácticas ricas y multifacéticas a sus componentes más fácilmente medibles. Es la eterna bronca entre lo que se puede medir y lo que se siente en el alma. Las implicaciones pedagógicas de redescubrir esta oración son particularmente significativas en una época cuando los métodos tradicionales de educación espiritual están siendo cuestionados y reformulados. La estructura de la oración sugiere enfoques específicos para enseñar y aprender prácticas contemplativas que difieren significativamente de los métodos didácticos convencionales. Aquí no se trata de leer libros, se trata de sentir, de vivirlo, de experimentarlo en carne propia. La oración opera a través del compromiso experiencial directo que produce conocimiento a través de la práctica, en lugar del estudio teórico. Esta diferenciación entre conocimiento conceptual y conocimiento experiencial tiene implicaciones importantes para cómo estructuramos programas educativos que incluyen componentes de desarrollo personal y crecimiento espiritual. La oración demuestra que ciertas formas de sabiduría solo pueden adquirirse a través de la práctica constante, en lugar de la instrucción verbal o el análisis intelectual. La dimensión comunitaria de esta práctica también merece una atención especial, pues ofrece claves sobre cómo las prácticas espirituales individuales pueden contribuir a la cohesión social y al bienestar colectivo. Si bien la oración secreta es fundamentalmente una práctica personal, sus efectos se extienden naturalmente a las interacciones sociales y a las relaciones. Quienes la practican reportan aumentos significativos en su capacidad de empatía, compasión y paciencia, lo que mejora sus habilidades para manejar conflictos interpersonales y contribuir positivamente a sus comunidades. Esta dimensión social de la práctica espiritual individual sugiere modelos para el desarrollo comunitario que operan a través de la transformación personal, en lugar de un cambio institucional impuesto externamente. En contextos donde la cohesión social se ve desafiada por la polarización política, el aislamiento tecnológico y la fragmentación cultural, las prácticas que fortalecen simultáneamente el bienestar individual y la capacidad para relaciones saludables ofrecen recursos valiosos para la construcción de comunidades resilientes. La cuestión de la autenticidad histórica sigue siendo importante, pero quizá no de la manera que tradicionalmente hemos asumido. En lugar de enfocarnos exclusivamente en determinar si Jesús enseñó literalmente esta oración específica en su forma exacta actual, podemos considerar si la oración captura y transmite eficazmente principios y enfoques que son consistentes con lo que sabemos sobre sus enseñanzas y métodos a través de otras fuentes. Esta perspectiva nos permite valorar la oración por su capacidad de servir como vehículo para experimentar tipos de transformación espiritual que están característicamente asociados con la influencia de Jesús, independientemente de cuestiones específicas de autoría histórica. La autenticidad espiritual, bajo esta visión, se determina más por la capacidad de una práctica para producir frutos espirituales genuinos que por su aptitud para satisfacer criterios históricos rigurosos de verificación textual. Déjanos tu comentario. ¿Has experimentado alguna práctica contemplativa que haya transformado significativamente tu perspectiva de vida? Esta aproximación reconoce que las tradiciones espirituales operan de acuerdo con lógicas que no siempre se alinean perfectamente con metodologías académicas, pero no por eso son menos válidas en sus propios términos. El potencial de malentendido y apropiación indebida de este hallazgo también debe ser reconocido y abordado de manera proactiva. La tendencia contemporánea de extraer prácticas espirituales de sus contextos culturales e históricos para un consumo individualista puede resultar en distorsiones significativas del significado y la eficacia de la oración secreta. Sin una comprensión adecuada de las fundaciones éticas y filosóficas que sustentan la práctica, existe el riesgo de que ésta sea reducida a una técnica de autosuperación desprovista de sus dimensiones transformadoras más profundas. La prevención de tales distorsiones requiere enfoques educativos que sitúen la práctica dentro de su contexto histórico y espiritual más amplio, incluso cuando está siendo adaptada para aplicación contemporánea. Esta educación contextual no necesita exigir adhesión a sistemas de creencias específicos, pero debe transmitir una apreciación por la sabiduría cultural y espiritual de la cual emerge la práctica.
El descubrimiento también nos invita a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la relación entre prácticas espirituales individuales y un cambio social más amplio. La oración secreta opera principalmente a nivel de transformación personal, pero sus efectos se extienden naturalmente a patrones más amplios de comportamiento social y cultural. Esta conexión entre cambio individual y colectivo sugiere modelos alternativos para el activismo social y la reforma cultural, que operan a través de la transformación espiritual, en lugar de estrategias políticas convencionales. Si bien tales enfoques pueden parecer menos directos o inmediatos en sus efectos, pueden producir cambios más sostenibles y profundos porque operan a nivel de motivación y percepción humana fundamental, en lugar de solo modificar estructuras externas. La historia demuestra repetidamente que los cambios sociales duraderos frecuentemente emergen de transformaciones en la conciencia individual, que eventualmente se manifiestan como nuevas formas de organización social y cultural. La preservación de esta oración en la tradición etíope también ilustra la importancia de valorar y proteger la diversidad espiritual y cultural en un mundo que se está volviendo cada vez más homogeneizado por fuerzas globalizadoras. Las tradiciones locales y regionales frecuentemente preservan elementos de sabiduría humana que pueden perderse cuando las culturas son absorbidas en sistemas más amplios y uniformes. La Biblia etíope representa no solo un artefacto histórico interesante, sino un reservorio vivo de conocimiento espiritual que ha continuado nutriendo y sustentando comunidades a través de milenios. Esta función continua de la tradición como fuente de orientación espiritual práctica demuestra que la preservación cultural no es simplemente cuestión de mantener curiosidades históricas, sino de proteger recursos que permanecen vitalmente relevantes para el bienestar humano contemporáneo. La tendencia a asumir que las prácticas modernas son necesariamente superiores a los enfoques antiguos puede cegarnos a la sabiduría que ha sido probada y refinada a través de siglos de aplicación práctica. El futuro de este hallazgo probablemente dependerá de nuestra capacidad para equilibrar el respeto por sus orígenes culturales y espirituales, con una apertura a la adaptación creativa que permita su aplicación en diversos contextos contemporáneos. Esta adaptación creativa no significa necesariamente modificar la práctica en sí, sino desarrollar métodos para enseñarla y contextualizarla de maneras que sean accesibles y significativas para personas de diferentes formaciones culturales y espirituales. El desafío es mantener la integridad esencial de la práctica al tiempo que se permite la flexibilidad necesaria para su transmisión a través de diferentes contextos lingüísticos, culturales y temporales. Esta transmisión adaptativa requiere sensibilidad tanto a las dimensiones universales de la experiencia espiritual humana, como a las especificidades culturales que le dan a la práctica su poder y significado particular. En conclusión, el descubrimiento de la oración secreta en la Biblia etíope representa más que una mera curiosidad académica o un interesante hallazgo arqueológico. Ofrece una ventana para comprender cómo las prácticas espirituales auténticas pueden ser preservadas y transmitidas a través de milenios, y cómo la sabiduría ancestral puede seguir ofreciendo recursos valiosos para los desafíos contemporáneos. La oración ilustra la capacidad humana universal para la trascendencia espiritual y la transformación personal, al mismo tiempo que demuestra la importancia de contextos culturales específicos para nutrir y sustentar tales capacidades. Su redescubrimiento nos invita a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la relación entre tradición e innovación, entre preservación cultural y adaptación creativa, entre desarrollo individual y cambio social. Más fundamentalmente, nos recuerda que la búsqueda humana de significado, propósito y conexión trascendente sigue siendo una constante a través de todas las eras históricas, y que las prácticas que facilitan esta búsqueda merecen nuestro respeto, estudio y protección cuidadosa. La oración secreta de Jesús, preservada en la sabiduría de la tradición etíope, se erige como testimonio de la profundidad del legado espiritual que sigue disponible para aquellos que están dispuestos a involucrarse con él con la seriedad y reverencia apropiadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.